Hola, bienvenidos a Cálculo Multivariado. Vamos a continuar con el ejercicio anterior. Habíamos parametrizado estas dos rectas que resultaban de asignar a c igual a 0, o sea, el valor de x, esta traza de esta hipérbola. Fíjense que las podemos dibujar en el software. Tenemos aquí estas eran las trazas que habíamos conseguido anteriormente. Vamos a ingresar estas curvas. Vamos a ingresar directamente como curvas 0, t, t. Esta era la una, miren, la una recta. Y vamos a ingresar la otra curva que es con menos t. Y ahí están las dos rectas. Fíjense el vector director de la una, 0, 1, 1. El vector director de la otra, 0, 1, menos 1. Como ustedes ven, fíjense, en el plano Z, Y, están dibujadas estas trazas cuando el X o el C es igual a 0. En otras palabras, el X es igual a 0. Fíjense, muy interesante. Y fíjense que vamos a convertir a esta hipérbola. Vamos a convertir en esta hipérbola a su forma canónica. Recuerden que la forma canónica de la hipérbola es z al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Es un caso particular de este ejemplo, esta forma canónica. Entonces vamos a dividir para c al cuadrado, 9c al cuadrado, nos quedaría z al cuadrado, 9c al cuadrado menos y al cuadrado sobre 9c al cuadrado igual a 1. Esta sería la forma canónica de esta hipérbola. Y fíjense que si hacemos una traza en c igual a 1 sobre 3, a un tercio, fíjense lo que nos va a dar, que una hipérbola que se abre en z, entonces aquí nos quedaría 1, menos y al cuadrado, 1, y esto es igual a 1. Fíjense que esta es una hipérbola que se abre en 1. En z se abre cuando es 1, o sea, esta hipérbola más o menos iría en este estilo. Fíjense así. Y también se abre hacia abajo. Fíjense. Y así va formándose pues más hipérbolas de acuerdo a la asignación que le hagamos a los valores. Recuerden que esta hipérbola se abre cuando el valor es un tercio de x, o sea, por aquí. Y nos queda que se abre en 1 a lo largo del eje z. Y acá un tercio a lo largo del eje z. Fíjense que lo que podemos hacer es parametrizar esta hipérbola. Para parametrizar esta hipérbola debemos relacionar con una función, con una identidad trigonométrica. Podemos hacerla con una identidad, por ejemplo, el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado de t es igual a 1. También hay otra identidad trigonométrica, por ejemplo, puede ser la secante de t al cuadrado menos la tangente de t al cuadrado es igual a 1. Vamos a utilizar la de secante con tangente. Se puede utilizar cualquiera de estas dos identidades trigonométricas para poder parametrizar esta hipérbola. Si la relacionamos con la secante de t al cuadrado menos la tangente de t al cuadrado es igual a 1. A esta hipérbola vamos a poner este término en un solo cuadrado, sería z sobre 3c al cuadrado menos, aquí este término también en un solo cuadrado, que sería y sobre 3c al cuadrado, todo esto al cuadrado, 3c, todo esto al cuadrado es igual a 1. Vamos a relacionar este z, las funciones que están dentro de los cuadrados, vamos a igualarlas, z sobre 3c es igual a la secante de t, y lo mismo y sobre 13 es igual a la tangente de t. Parametrizándolas, nos quedaría que x, y y z, vamos a ver esta parametrización,
X recuerden que le asignamos C desde un inicio. Y sería 3C por tangente de t. Y Z sería 3C por secante de t. Esta sería la parametrización de esta hipérbola. Y de aquí, de esta parametrización, podemos conseguir una función vectorial que vendría dada de la siguiente manera: en su coordenada en xc, en su coordenada en y, sería 3c tangente de t, y en su coordenada en z, 3c secante de t. Fíjense, ya tenemos aquí esta parametrización de esta curva paramétrica de estas hipérbolas que se van replicando a lo largo del eje X y están dibujadas en el plano ZY. Podemos nosotros dibujarlas en el software para irlas viendo de mejor manera. Recuerden, C, 3C y 3C, vamos a ingresar esta curva paramétrica de las hipérbolas. Vamos a ver curva. Y aquí tenemos, recuerden, el X era C. Aquí sería 3C por, recuerden, 3C, la tangente de t, por la tangente de t. Y aquí 3C, que multiplica a la secante de t. El parámetro, pongámosle t, que vaya desde, pongámosle desde menos 2pi hasta 2pi. Aquí está esta parametrización y fíjense, vamos a hacerlo. Ahí está el recorrido. Miren, estas hipérbolas que están dibujadas en el plano y, z, y están replicadas a lo largo del eje X. Si lo vemos así, a lo largo del eje X, sería así, este sería el eje X, miren, se replican a lo largo del eje X. Vamos a ponerle un color, vamos a poner de un rastro y también de un color, vamos a poner el color amarillo, para que se los puedan divisar, y miren, ahí están todas estas hipérbolas. Si lo vemos desde acá, aquí están algunas de las hipérbolas. Si lo vemos desde arriba, se replican a lo largo del eje X. Y están graficadas en el plano, como vemos, en este plano YZ. Entonces, estas son las trazas cuando asignamos a X igual a C. Vamos a continuar con el método de trazas, finalmente, y vamos a asignar a Y igual a C. Fíjense, a Y igual a C. Si asignamos a Y igual a C, lo que vamos a conseguir es lo siguiente: Z es igual al cuadrado, es igual a 9x al cuadrado más C al cuadrado. Si nosotros reordenamos esto, esta sería una traza que se va a graficar en el plano ZX, el plano XZ para ponerlo así, el plano XZ, y se va a replicar a lo largo del eje Y. Si la reordenamos, se trata de una hipérbola también, de hipérbolas, sería este tipo de hipérbolas. Y fíjense que también nosotros podemos conseguir dos rectas. Fíjense, dos rectas muy interesantes aquí también. Pero estas rectas van a estar dibujadas en el plano XZ. Cuando asignamos a C igual a 0, aquí nos quedaría Z al cuadrado menos 9x al cuadrado. Esto es cuando C es igual a 0, o sea, cuando Y es igual a 0. Vamos a dibujar dos rectas que están sobre el plano XZ. Entonces aquí tenemos una diferencia de cuadrados, sería Z más 3x y Z menos 3x igual a 0. Recuerden que aquí es 3x. Entonces nos daría dos rectas, una Z igual a 3x y una Z igual a 3x. A menos 3x y a 3x. Si nosotros parametrizamos cada una de estas rectas, por ejemplo, la parametrización de la una sería, fíjense, x sería igual a t, y no existe aquí, y z sería igual a menos 3t.
Esta sería la primera parametrización, cuyo vector director sería 1, 0, menos 3. Y la segunda parametrización, el vector director sería 1, 0, 3, positivo. Entonces podemos dibujarlas ya. Vamos a cambiarle de color para que la puedan visualizar a estas otras dos rectas. Por ejemplo, el vector director de esta recta sería 1, 0, menos 3. 1 en X, 0 en Y y menos 3, 1, 2, 3. Sería más o menos este estilo, esta recta que pasa por el origen. Aquí. Vamos a tratar de dibujarla, sería algo así. Y esta está pegada en el plano X, Z. Y la otra que tiene el vector director 1, 0 en X y 1, 2, 3 en Y, 1, 2, 3. Sería prácticamente esta también pasa por el origen. Sería esta recta de aquí, que está pegada en el eje X, Z. Fíjense prácticamente, pues la vamos a dibujar en el software, estas dos rectas. Vamos a ingresar las funciones vectoriales de estas rectas. Sería t, 0, menos 3. Vamos a cambiarle de color. Fíjense, aquí está la una recta. Fíjense que está en el plano, como ven en este plano ZX. Y la otra recta, que es con positivo, ahí estaría la otra. Vamos a también a cambiarle de color. Fíjense, estas dos rectas son las que hemos dibujado ahora. Y fíjense que solo son rectas guías nada más. Y fíjense que podemos dibujar ya todas las trazas que son hipérbolas que están graficadas en el plano ZX y replicadas a lo largo del eje Y. En este caso, a lo largo de este eje Y. Entonces vamos a parametrizar esta traza. Vamos a poner vamos a ponerla en la ecuación canónica, sería z. Vamos a poner en un solo cuadrado la expresión, ya directamente z al cuadrado, menos, vamos a poner este c al cuadrado va a dividir aquí, nos quedaría x sobre c sobre 3 al cuadrado, y esto es igual a 1, dividiendo para c al cuadrado y también poniendo cada una de sus expresiones en el cuadrado. Entonces vamos a igualar, fíjense, ya vamos a parametrizar esta esta hipérbola. Parametrizando esta hipérbola, pues nos quedaría que el valor de x, nos quedaría aquí, x lo igualó con tangente, nos quedaría que c sobre 3, este pasaría a multiplicar, nos queda tangente de t, y es c, y z finalmente sería, fíjense, c que multiplica a secante de t. Esto vamos a conseguir una función vectorial a partir de esto, y esta función vectorial sería c sobre 3 tangente de t, c sobre, aquí c, en la coordenada en y c secante de t en la coordenada en z. Vamos a dibujar en el software estas últimas trazas y vamos a ingresar esta curva. Recuerden, esta curva de aquí ingresamos estos parámetros y que va desde menos 2pi hasta 2pi, y fíjense que ya tenemos prácticamente estas trazas que se replican a lo largo del eje Y, ¿no? Entonces miren, ahí van las trazas, como ustedes pueden ver. Se replican a lo largo del eje Y, estas trazas que son hipérbolas. Y nosotros vamos a cambiar el color a esta última traza para que pongámosle con verde. Y fíjense, le vamos a dar, pongámosle aquí un rastro y nos va a dejar esta. Ahí están todas las trazas que tienen un salto de 1 unidad. Y fíjense, este sería el cono elíptico. Lo podemos ya dibujar. Este cono elíptico que lo podemos dibujar ya como función. Aquí está ahí. Miren, podemos quitar las trazas y ahí está este cono elíptico. Vamos a quitar estas rectas que son prácticamente, eran las guías. Y fíjense, aquí están las trazas, todas las trazas de ahí. Finalmente este sería el cono elíptico.